Hola a todos y todas, esperando que estén bien y empecemos a hablar del tema espinoso para Estados Unidos, que es la inmigración ilegal, entre comillas, como lo han pronunciado la gran mayoría de personas disque líderes en Estados Unidos, pero la gran realidad es que nadie es ilegal, sino falta de un documento que demuestre su identidad. Pero bueno, empecemos a lo que veníamos. ¿A qué hacer en caso de que la patrulla fronteriza, muy conocida como la migra, te detenga cruzando la frontera? ¿Por qué? Porque es muy importante saberlo. Pues te enfrentarás a un mundo de leyes desconocidos, un idioma diferente, un sistema de justicia judicial completamente nuevo al que conocemos. Pero bueno, pongamos como ejemplo a alguien ficticio llamado Pedro. Pedro, nuestro querido amigo Pedro, después de evadir todo el trayecto en su paso por los países de Centroamérica y la República Mexicana, evadiendo autoridades migratorias, evadiendo a policías, a que lo extorsionaran, a que lo asaltaran, o que el crimen organizado lo secuestrara, o peor aún, que pierda su vida. Nuestro querido amigo Pedro, por fin, haya una luz en el camino. Después de evadir a todos esos problemas, se encuentra en la frontera entre Estados Unidos y México. Pero hay que decirlo bien claro, la gran mayoría de autoridades mexicanas ven al inmigrante como un botín al cual hay que sacarle lucro y no importan o distingue si son niños o mujeres o hombres adultos. Por desgracia, la gran mayoría de personas o autoridades mexicanas lo ven así, ven de esa forma al inmigrante que trata de conseguir una mejor vida o simplemente cambiar su situación económica. Pero bueno, dicho esto, volvamos con el ejemplo de nuestro querido amigo Pedro, que está entre la frontera entre Estados Unidos y México. Pedro, por fin, se lanza a cruzar la línea fronteriza, ya sea por el río Bravo, por el desierto de Arizona, de Nuevo México o el muro de California. Ya cruzando al lado estadounidense, empieza a caminar por veredas aproximadamente unos 25 minutos después de haber cruzado hacia el lado estadounidense. Cuando de repente se ve acorralado y no le da tiempo de correr. En instantes es arrestado y metido a una patrulla y llevado a una cárcel de inmigración más cercana, conocidas como hieleras. Pues la frontera está muy vigilada y cuenta con alta tecnología y herramientas de control de personas que cruzan de forma ilegal. Ellos tienen todos los recursos y aún así la gente sigue intentando venirse y cruzar esa frontera. Pero bueno, volvamos al caso. Pedro ya es arrestado y ya se encuentra en una hielera. Al momento de llegar,
Pedro es despojado de todas sus pertenencias, excepto su ropa y zapatos. Y en minutos es introducido a las cárceles de la misma estación, heladas por el alto grado de aire acondicionado y sin acceso a luz solar. Bueno, ya han pasado unas 6 horas desde que Pedro está preso en la hielera y por fin es llamado por un agente de la migra, el cual le toma sus datos, fotografías y le pide toda su información personal. Y todo este proceso consta de unos 5 minutos. Luego Pedro es devuelto a la misma hielera o celda. Estando en la hielera, el único alimento que recibe Pedro es 2 rebanadas de pan con jamón, heladas por cierto, y agua. Es el único alimento que Pedro toma estando en la hielera. Y esto es el único alimento que Pedro recibe los 3 tiempos de cada comida. Pero bueno, sigamos. Ya han pasado más de 24 horas y Pedro es llamado una vez más por la migra a una segunda entrevista. Y en esta entrevista es muy importante lo que Pedro vaya a decir, porque lo que Pedro vaya a decir será escrito en inglés para su posible deportación. Pues el agente de la migra no le importan tus propósitos o situación personal, sea cual sea. Y su único propósito es hacer que Pedro firme la deportación usando cualquier tipo de engaño. Pues en la segunda entrevista de la migra te interrogan de por qué cruzaste la frontera ilegalmente, aparte de tus datos personales, los datos de tus familiares y la razón de por qué te viniste a Estados Unidos. Y es muy importante que aquí no firmes nada. A la migra, peor aún, si no sabes lo que estás firmando. Lo único que puedes dar son tus firmas, lo que incluye también tus huellas dactilares, o muy bien dicho, tu nombre. Pues tienes el derecho de permanecer callado. Así como lo oyes, tienes derechos en Estados Unidos. Y por supuesto que la migra se enojará con Pedro e incluso lo pueden amenazar de meterlo preso indefinidamente. Pues la migra no le interesa respetar los derechos humanos. Y usan cualquier mentira con tal de que firmen la deportación. Pero la realidad es que la migra no puede tenerte preso por más de 72 horas, que es el tiempo en que te trasladan a algún centro de detención de ICE. Por fin, Pedro no firma la deportación y es trasladado en autobús a algún centro de detención, pues es el ICE quien deporta a los inmigrantes, no la migra en la frontera. Pedro por fin llega a un centro de detención y es llevado a otro proceso de entrevistas para ser inscrito en la nueva cárcel o centro de detención, conocidos como cárceles privadas, y por lo tanto ven al inmigrante como una mercancía embodegada, pues allí lo único gratis es la ropa y la comida,
mientras peleas tu caso de asilo. En pocas palabras, no les importa nada, solo el dinero en estas cárceles privadas, pues todo es comprado y vendido por parte de ellos a los mismos inmigrantes. Y es aquí donde empieza la odisea de Pedro, pues su único dinero tal vez sean $20, el cual podrá usar para llamar a sus familiares y explicarles en dónde se encuentra. Pero estando allí, Pedro tendrá que preguntar a otros internos de cómo pelear su caso de asilo, el cual empieza llenando unos formularios en el cual deseas pelear tu asilo. Pero, ¿qué clase de asilo peleará Pedro? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque solo tiene 5 opciones de asilo, los cuales son: número 1, amenazas a su integridad física o su vida. Número 2, represión por su orientación sexual, o sea, gay. 3, represión por su orientación religiosa. 4, represión por su orientación política. Y 5, persecución por su activismo en contra al gobierno de turno de su país de origen. Bueno, ya han pasado 7 días y Pedro ya recibió su respuesta del formulario que llenó, en el cual pedía asilo, y en él dice que será entrevistado por un agente de ICE. Pedro se siente nervioso porque no sabe qué decir en la entrevista que tendrá con el agente de ICE, y que por motivos de procedimiento esa entrevista se le denomina o se le llama el creíble, porque lo que vaya a decir Pedro tiene que ser creíble, o sea, que lo que cuente Pedro o su historia tiene que tener sentido común. Por ejemplo, Pedro se vino de su país porque fue amenazado de muerte, y la historia de Pedro es muy sencilla de explicar. Pedro fue amenazado en su país por un par de criminales que le dijeron en su establecimiento o negocio a que pagara una suma de dinero como extorsión de las ganancias de su mismo negocio, o de lo contrario lo iban a matar. Y esa es la pequeña historia de Pedro. Ya han pasado una semana y Pedro por fin irá a su entrevista del creíble con el agente de ICE. Llega el día y Pedro es llevado a un cuarto aislado. Se le presenta a un agente del ICE y empieza a preguntarle cada detalle de por qué se vino a Estados Unidos de forma ilegal. Y Pedro le cuenta su historia, pero la gente lo empieza a interrogar con muchas preguntas sobre su historia, con detalles como: ¿cuántos te amenazaron? ¿Quiénes te amenazaron? ¿Dónde? ¿Cuánto fue la cantidad? ¿Cómo fueron los hechos? ¿Por qué crees que te amenazaron? ¿Ok? ¿Y si lo reportaste a la policía local? ¿Y qué hizo la policía? En fin, es un interrogatorio para sacarle la verdad a Pedro. Dicho interrogatorio es grabado y escrito.
Ya terminado el interrogatorio, a Pedro le entregan una copia en inglés y una en español. Y es el oficial. Y si el oficial le creyó inmediatamente, le entrega una fianza para poder obtener su libertad. Por lo tanto, el creíble de Pedro fue creíble. La mayoría de fianzas oscilan entre $3,000 a $8,000. A Pedro se le entregó una fianza de $5,000. Sí, $5,000. ¿Ok? Pedro se pone contento, pero a la vez preocupado, porque es mucho dinero. Pedro de inmediato se pone en contacto con sus familiares y les cuenta lo sucedido. Pero sus familiares le informan a Pedro que es mucho dinero y no tienen el total. Pero Pedro tiene una opción de bajar su fianza. Llena otro formulario y les pide a sus familiares que le manden una carta de apoyo para que en otra cita se la pueda mostrar a un juez. Así es, señores, a un juez se le entrega tanto la carta de apoyo como la forma para bajar las fianzas. Pasan los días y por fin Pedro se presenta ante un juez en el mismo centro de detención con su formulario y su carta de apoyo. El juez le acepta sus documentos y le baja su fianza a $2,000. Pedro de inmediato se pone en contacto con sus familiares y les cuenta lo sucedido. Al día siguiente, sus familiares pagan la fianza de Pedro. Ya Pedro puede salir de esa cárcel, pues nomás se pague su fianza, él podrá salir de allí. Al día siguiente, sus familiares pagan su fianza y Pedro es liberado y llevado en autobús hasta donde sus familiares. De aquí en adelante, el caso de asilo de Pedro se traslada a su nuevo domicilio con sus familiares y llevará entre 4 a 8 años en resolverse, tiempo el cual Pedro podrá contar con la ayuda de un abogado y presentar sus pruebas que necesita, pues su asilo no termina en el centro de detención, sino que empezó y terminará en una corte de inmigración, y poder obtener su permiso de trabajo o su residencia legal después de 8 o 9 largos años en que dure el caso de asilo de Pedro. Bueno, si les gustó el video, coméntenlo, hagan preguntas o denle like o suscríbanse, pues tengo más videos de inmigración en caso de madres con menores de edad y también menores de edad sin acompañante. Gracias por ver el video. Hasta un próximo video. Pasen buen día o buenas noches o buenas tardes. Gracias.